voy a intentar no moverme mucho porque mi silla suena. ¡Qué cosa! ¿Vieron esa imagen? Es que lo dice todo. Yo cuando salí del lugar, yo me filmé un videito cortitito para mostrarles mi emoción, pero es que nada se comparaba con esa imagen, así que creo que fue lo mejor de todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Sí, quiero hablarles de este lobito, en especial del lobito, porque a Kuromi pues ya la conocen. Pero algunos se estarán preguntándose, ¿tienes tutorial de ese lobito? ¿O lo copiaste de otro canal? Nada de eso. Yo aquí vengo para hablarles precisamente de quién es ese lobito, pues crédito a quien crédito merece. Y es la segunda vez que Canal Crochet, me saca de un apuro. ¿Y por qué digo esto? La primera vez fue con una palomita. Y cuando puse en Google palomita amigurumi, pues fue fue el primer tutorial que me salió. Y la verdad que estaba tan hermosa que tomé una captura, se la envié a la persona que me la estaba pidiendo y me dijo, oh, wow, está hermosa y la quiero con unas siglas en específico que me pidió, que quería que yo se las bordara en la salita. Y luego me la volvieron a pedir como unas 2 o 3 veces. Esto pasó cuando yo dedicaba más mi tiempo pues a vender amigurumis. Pero en estos días me han llegado algunas órdenes y hoy acabo de terminar un lobito que me pidieron ayer. Ayer estaba yo terminando el ramo de flores, ¿recuerdan? Bueno, en la tardecita me pidieron un lobito. ¿Y qué les di a la persona? Mira, yo no tengo un lobito listo, ni siquiera tengo un diseño de lobito. Tengo otros amigurumis terminados, pero no un lobito. Me dice, ok, bueno, pues para la próxima será. Digo, próxima. No me gustan esas palabras, luego no hay próxima. Entonces le dije, ¿sabes qué? Porque lo quería para el sábado, ¿sabes qué? Podría hacerte algo como esto. Y les comparto esta imagen. Y me dice, oh, wow, está cute, está de lo más bonito, ¿no? Está bien, pero lo quiero de un color en específico, lo quería azul gris. Ese azul gris es un color que está ahorita en tendencia en los carros, sobre todo en los carros nuevos, pero yo no tengo ese azul gris y tenía este, que es turquesa. Le compartí unos cuantos azules, incluso de la marca La Abuelita, pero no, entonces le dije, bueno, pues este es el que más se asemeja y le encantó. Este es orquídea de la marca Sinfonía. Y bueno, pues con este blanco se lo hice siguiendo el tutorial de Canal Crochet. Canal Crochet, no sé si me veas, yo te estaré etiquetando, claro que sí, por todas partes, a ver si lo ves. Pero es la segunda vez que me sacaste un apuro, porque la verdad que no tenía intención de diseñar un lobito ahorita. Creo que si lo diseñara, lo haría un poquito más a mi estilo, ¿verdad? Con la colección de animalitos que tenemos. Pero este lobito le encantó, así que me sacó de un apuro. Pero Canal Crochet me dejó muy preocupada. Muy preocupada. Su lorito o su periquito, ¿qué es? Me dejó muy preocupada porque la primera vez que cogió un alfiler, yo dije, no debe ser un alfiler, tal vez cogió algo que es de él, ¿no? O de ella, no lo sé. Pero luego vino otra vez y volvió a coger más alfileres. Canal Crochet. Me dejó muy preocupada. Perdón, soy mamá de 2 nenas y sí que la segunda me salió, va como que un poquito más lista y es porque con la primera tuve muchísimos cuidados. Creo que por ser la primera pues tenía muchísimo tiempo para ella. Y bueno, también considero que si le damos un poquito de confianza pues suelen salir un poquito más inteligentes, tal vez un poco más independientes. Pero aún así Canal Crochet me dejó muy preocupada. Su mascota, la verdad, súper tierno, me hizo pensar un montón. Su vídeo me dejó pensando un montón porque yo en muchísimas ocasiones siento que los ruidos de fondo de mis nenas, y voy a ser muy sincera al respecto,
No es tan bien para los vídeos. Pues sí que yo sé que la mayoría de ustedes lo comprende, pero pues el público es muy amplio y pues yo hago los vídeos para todos y no quiero que ruidos en el fondo, ruidos de mis nenas o de mi perrita, pues salgan. Y Canal Crochet me dejó pensando porque aún con los ruidos de su animalito, pues súper tierno, yo lo disfruté. Ya quería que saliera más, aunque por momentos quería regañarlo yo, pero no, no. Me encantó su tutorial, no solamente su tutorial, sino que además Canal Crochet tiene una website donde comparte el patrón escrito, tanto en español como en inglés. Me encantó, es la segunda vez que visito su website. La primera vuelvo y repito por la palomita. Si tengo imágenes guardadas se la voy a compartir por una esquinita. Y la segunda pues de este lobito. Súper tierno Canal Crochet. En un inicio como que no me gustaba mucho mi resultado, pero ahí le puse poquito de confianza y dije vamos a confiar en el proceso y el resultado final me encantó. Ya cuando le agregan los detalles de la marquita en su rostro, los ojos, también utilicé ojos de 6 milímetros porque no tenía de 8, ella recomienda de 8 y considero que sí quedaría más expresivo, pero yo no tenía, así que le hice una marquita por debajo con un hilito negro y eso hace que se vea un poquito más grande. Me encantó. Y vuelvo y repito, me hubiera gustado hacerlo en gris, pero el cliente siempre tiene la razón, quería un azul gris y bueno, pues el más parecido que yo tenía era orquídea y le encantó. ¿Qué les cuento? Le encantó. No solo el lobito, le encantó también Kuromi, que esa no estaba en planes de deshacerme de ella, así que por ahí tengo que hacerme otra porque necesito tener al alcance a Hello Kitty, My Melody y a Kuromi. Ellas son tres, tienen que estar juntitas. Nada, súper feliz de haber podido disfrutar de un tutorial de otra colega que no sé si me conoce o no, no lo sé, pero vuelvo y repito, crédito a quien crédito merece, hace un trabajo genial y debemos ser así. Pues para qué ocultar, ¿verdad? Que seguí el tutorial de otra colega, de otra tejedora. Está bien. Si yo no tengo el patrón y a mi cliente le gusta la imagen, está bien. Lo puedo hacer más rápido incluso porque yo ahorita no tengo, al día de hoy, no sé si tal vez este vídeo lo vean mucho más adelante y ya haya tutorial de lobito listo. Si fuera el caso, se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Pero al día de hoy, cuando me hicieron esta orden, yo no tenía tutorial de lobito. ¿Por qué decir que no completamente? Habiendo patrones geniales, tanto en YouTube como de venta, pero siempre les digo, busquen en YouTube, porque YouTube está colmado de tutoriales maravillosos, de mujeres y hombres que se esfuerzan un montón en compartírselos, que le dedican un montón de tiempo a cada vídeo, por más cortito que sea. Entonces, apoyémoslo. Apóyenme. Pues formo parte de ellos, aunque sí que tengo PDFs a la venta, pero ya saben cómo funcionan nuestros PDFs. Si desea realizar la Kuromi que vio al inicio de este vídeo, pues en la descripción de este vídeo se lo estaré compartiendo también. Los materiales que utilicé, toditos los puede encontrar en nuestra website gretawings.com. Y espero este mini vídeo, este corto, pues haya sido de su agrado y si en otra ocasión se nos da una situación así, pues yo con muchísimo gusto se los voy a compartir y le daré el crédito pues a quien lo merezca, ¿ok? A quien lo lleve. Otra vez, mil gracias Canal Crochet. Yo no le conozco, no me sé su nombre, no lo busqué. Perdón, pero búsquenla. Ok, búsquenla, les voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video a su canal, la voy a estar etiquetando también, búsquenla, visiten su website, ¿verdad? Y espero también esto sea una oportunidad para conocernos, siempre he dicho que esta comunidad es maravillosa, comunidad de crocheteros, pero necesitamos un poquito más de unión, que aunque a veces la queremos, muchas veces no pasa por cuestión de tiempo, porque nos enfocamos demasiado en lo que queremos hacer, ¿ok? Pero tiempo al tiempo, poquito a poco, yo sé que vamos a ir logrando unir un poquito más esta comunidad, ¿ok? Porque finalmente tenemos una misma meta,
¿verdad? Y es llegar a ustedes, es compartirles contenidos y que ustedes pues los disfruten. Mil gracias por ver este videito hasta su final. Si no se ha suscrito y le ha gustado, o si no está del todo seguro, pues visite nuestros tutoriales y si le gusta, pues no olvide suscribirse y activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto que si se quedó hasta el final. Si se quedó hasta el final, ¿qué me podría dejar? Arroba canal crochet. Si me vio hasta el final de este vídeo, escriba arroba canal crochet. Será de los primeros tutoriales que estaré respondiendo y además de ese modo, pues este canal nos va a ver más rápido, pero no solamente eso, sino que más personas lo van a visitar. ¿Ok? Lo espero en los comentarios. ¡Chao! ¡Hey! Lo olvidaba. Le iba a dar la primicia de cuál será el siguiente proyecto. Casi se me pasa. Y es que no hago un guión para mis vídeos. Necesito comenzar a hacerlo. Pero el siguiente proyecto es King Kong. ¿Sí? Estoy terminando a Bowser otra vez para que me sirva como referencia a su tamaño para compartirles a King Kong. Es el próximo vídeo. Ahora sí. ¡Chao!